ministro, buenos días. ¿Qué tal? Encantado, un placer. Todos estamos unidos contra el intrusismo, siendo conscientes del esfuerzo que está llevando a cabo el Ministerio también de manera decidida en esa lucha contra el intrusismo o la publicidad engañosa y fraudulenta, en defensa del consumidor y desde luego también en defensa del derecho a una vivienda digna. Que Gandía ha realizado un trabajo ejemplar en la lucha contra el intrusismo, en las labores de inspección y en el esfuerzo por regularizar y controlar la que es evidentemente una actividad económica fundamental, pero que debe hacerse en condiciones, primero, de respeto de la legalidad y, en segundo lugar, se tiene que dar dentro de unos parámetros de sostenibilidad, de equilibrio con las necesidades y con el bienestar de la ciudadanía, que es a quienes nos debemos. Y en ese sentido contáis con todo nuestro apoyo y nuestra colaboración como ciudad referente que somos de la actividad turística en toda España, pero también como ciudad turística con más sellos de calidad. Después de la ciudad de Valencia, Gandía es la ciudad de la Comunidad Valenciana con más sellos de calidad del destino, gracias también, y entre otras cosas, a ese esfuerzo de regularización y de profesionalización del alquiler de apartamentos y de alojamientos turísticos. De hecho, nosotros fuimos pioneros en esa lucha contra el alquiler ilegal. En el 2018 fuimos los primeros en pedir certificados de compatibilidad urbanística, que fueron después una medida ya obligatoria para las administraciones. Si somos un destino turístico acreditado, como lo somos, y uno de los destinos más importantes de España, es porque queremos seguir haciendo todavía mejor lo que ya hacemos muy bien. Y me gustaría destacar dos valores: calidad, sostenibilidad y, a partir de esos dos, excelencia en el ámbito turístico.